Buenos días, le habla el pastor de la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Mi nombre es Leonel Ramírez, siervo del Señor. Y en esta mañana, en este día, quiero decirles que tengo unas buenas noticias para usted. Gloria a Dios. Porque cuando hablamos de noticias del reino y lo que se está haciendo para el reino, y las cosas nuevas que Dios está haciendo para este tiempo, son noticias buenas, agradables y perfectas. Porque hemos estado caminando tras el cumplimiento de la palabra de Dios que Dios ha puesto para nuestras vidas. Sí, Señor. Y en este día me place presentarle un evangelista de la casa, que quiero hacerle unas cuantas preguntas con el propósito de que usted conozca los muchos programas que de aquí en adelante van a ser grabados y llevados a través de la internet para la gloria de aquel que nos llamó a vivir en la excelencia. Sí, Señor. Para la gloria de su nombre. Estamos hablando de Jesús. Sí, Señor. Así que el evangelista que les voy a presentar se llama José Santiago, un hombre dedicado al ayuno y a la oración y al sometimiento del cumplimiento de la palabra de Dios para su vida. Él se llama José Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor. Dios te bendiga mucho. Es un placer tenerte en este día con nosotros aquí. Amén. Y la primera pregunta que quería hacerte de manera sucinta y clara es, ¿cómo tú llegas al Señor? Bueno, queremos saludar a toda la audiencia que está, ¿verdad?, sintonizándonos a través de Radio Vez, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Y agradecemos al Señor por este privilegio que nos concede de estar desde este lugar santo, ¿verdad?, dedicado para el Señor. Y en vivo. Y en vivo, y a todo color. Podemos decir a todo color porque estamos a través de la televisión. A través del internet. Así que saludamos a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que en este momento pues nos están sintonizando. Y en este día queremos, ¿verdad?, traer un poco de nuestro testimonio, como bien el pastor me acaba de preguntar. Estamos en el campo evangelístico para gloria y honra del Señor. Y cómo yo recibí el llamado del Señor, pues yo tengo que darle gracias a Dios, pastor, porque tengo unos padres. Tengo mi papá que mora con el Señor ya, mi mamá todavía está viva, pero tengo unos padres que me instruyeron en el camino del Señor. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, en la carrera de la fe, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tuve el privilegio de parte de Dios de nacer en un hogar evangélico cristiano. Qué bendición. Y a la gloria del Señor, el Señor me da el privilegio, desde que estoy en el vientre de mi madre, de recibir un llamado, que ya mismo vamos a hablar de eso, y de ser preparado y consagrado para la obra del Señor y para el ministerio del Señor. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. Qué lindo cuando hemos dedicado a hacer el bien y a sembrar la buena semilla en nuestros hijos. Sí, Señor. Y ver la proyección de esa semilla germinar y cómo va de generación en generación perfeccionándose. Sí, Señor. Esto es extraordinario, las cosas que hace el Señor. Ok, y hablando del evangelismo, José, como tal, ¿cómo tú supiste que tenías tu llamado evangelístico? Cuando yo tenía 2 meses de nacido, no puedo decir que me acuerdo de eso porque resulta imposible. Resulta imposible, pero sí, cuando tenía 2 meses de nacido, mi querida madre me tiene en un cargador y el evangelista Jorge Rasky está predicando una campaña, y este hombre de Dios me señala a esa tierna edad y dice: así dice el Señor, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te escogí y ministerio tengo contigo. Esa palabra Dios me la ha repetido hace 32 años que tengo de vida. Donde quiera que voy, donde quiera que el Señor ha permitido que yo entre, siempre Dios ha confirmado esa palabra, y muy certeramente al evangelismo. Ajá. Y Dios me concede el privilegio, porque yo entiendo que ser siervo de Dios, que ese es el privilegio más grande que Dios le da a uno, ser siervo de Dios, es un privilegio tan grande, y mayor aún, pastor, que el Señor permita que nosotros lo representemos en la tierra. A la edad de 12 años, el Señor me lanzó al evangelismo. O sea que cuando cumpliste 12 años, se cumple el llamado profético que Rasky te dio a los 2 meses de edad. Eso es correcto. ¿Cómo se manifestó eso a los 12 años?
Bueno, mi experiencia fue una experiencia inolvidable, porque antes de yo entrar, Dios tiene un orden para hacer todas las cosas. Ujú. Sin embargo, Él muchas veces puede romper patrones. Y antes de yo entrar a las aguas bautismales, Ajá. el Señor me da el privilegio de bautizarme con el Espíritu Santo. O sea que fuiste bautizado antes de entrar a la las inmersión aguas. de las aguas. Eso es así. Fíjate que esto para mucha gente les resulta chocante, pero yo soy testimonio de que Dios no sigue patrones de hombre. Amén. Y Dios tiene la autoridad de hacer como Él quiere. Eso es. Quiere decir que antes de llegar bajo las aguas, Él depositó una unción fresca y nueva con unos regalos, Así como Él fue. habla en lengua, Así que es fue. parte de los dones. O sea que había un propósito ya delineado y marcado que se activó justamente antes de entrar bajo las aguas. Sí, Señor, así fue. ¿Ese fue el mismo día que Él te dio las lenguas, ese mismo día te bautizaron bajo las aguas? No. ¿O un tiempo después? Yo fui a un tiempo después ocurrió. Yo fui a un culto, y esto es lo más tremendo, un culto de el pastor, que era mi tío, era mi pastor en ese tiempo, mi papá, la hermana que era la anfitriona de la casa y mi persona, éramos 4. Pero ese día yo iba con una expectativa, porque cuando uno le sirve a Dios tiene que tener expectativas de que Dios te va a sorprender, de que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Y yo iba con la expectativa, hacían 2 semanas, pastor, que yo sentía las lenguas aquí, en mi mente. Ajá. Y las escuchaba, y las escuchaba, y las escuchaba, pero no me atrevía a hablarlas, porque cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre uno, el Señor te da las lenguas, pero no las va a hablar el Espíritu, las tienes que hablar tú, cuando sientes el mover de Dios. Pero yo no sabía cómo manejar eso. A las 2 semanas de estar esas lenguas en mi mente, yo le dije al pastor, yo quiero que el Señor me llene con el Espíritu Santo. Y él me dijo, pues hoy te va a llenar. Él tenía el don de imposición de mano para recibir el Espíritu Santo. Ajá. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Entonces, en ese culto, él me dice, levanta tus 2 manos al cielo, y cuando yo te ponga la mano en la frente, vas a hablar el lenguaje que ya está en tu mente. Yo me puse un poco nervioso, y cuando él puso sus manos sobre mí, ya yo sentía que venía bajando algo del cielo, algo como un estruendo, aleluya, poderoso. Y cuando yo sentí ese estruendo poderoso, que cuando él puso la mano entró sobre mi cabeza, ahí comencé a hablar en lengua, y hablar en lengua, y hablar en lengua, y hablar en lengua, y hablar en lengua. Él dice que duré como media hora hablando en lengua, Corrido sin parar. corrido sin parar, y eso ha estado hasta el día de hoy. Hacen más de 20 años que me bautizó con esa bendición. Para aquellos que no están escuchando, cuando él está diciendo que Dios lo bautiza en lenguas, son lenguas angelicales Sí, Señor. que son puestas de Dios para certificación del bautismo del Espíritu. Eso es. Y esas lenguas tienen una función tremenda, extraordinaria, porque no solamente son para denunciar lo que Dios está haciendo y aquellos Señor. inconversos puedan ver que es un bautismo del Espíritu, sino que también son lenguas que se le dan a los siervos del Señor para hacer guerra espiritual. Eso es. O sea, una persona que está hablando lengua en guerra espiritual tiene un significado poderoso. Y yo siempre me río porque le digo, y cuando explico estas clases, le digo, yo me gozo porque si algo le molesta a Satanás es que el siervo de Dios, los ungidos de Dios, estén orando en lengua. Eso es. Porque se están comunicando con el Padre Celestial directamente desde aquí, desde la tierra, pero el enemigo no sabe Eso lo es. que estás orando Eso es. y las instrucciones que estás recibiendo. Sí, Señor. Y eso es bueno que lo reconozcan y lo sepan porque es una herramienta poderosa. Y los exhorto de una vez que aquel que no habla en lengua, Sí, Señor. pídala, que Lo Dios pida. la dará abundantemente y serán usadas para glorificar el nombre de aquel que lo llamó a vivir en la excelencia. Sí, Cristo Señor. Señor Jesús nuestro. Y esto es muy interesante. Después de esos 12 años que te bautizaron, ¿a qué iglesia fuiste a perseverar? Bueno, yo perseveraba en la iglesia El Edén Pentecostal, que la pastoreaba mi tío, que en ese tiempo era mi pastor. ¿Cómo se llama él? Él se llama... ¿Está vivo todavía? No, él mora Murió. con el Señor, pero él se llamaba Amado Santiago Rondón. Y en esa iglesia pues fue mi formación en los primeros pasos con el Señor. Ujú. Antes de tener el bautismo del Espíritu Santo, yo no me atrevía ni cantar, ni dirigir un culto, ni hacer absolutamente nada. Pero cuando el Señor me bautiza con el Ujú. Espíritu Santo, ya Las la cosa- inhibiciones se fueron. ya las inhibiciones se fueron, ya la cosa cambió. Tremendo. Porque vino poder. Y esto es lo importante, porque el pastor, mi pastor, acaba de apuntar algo muy importante. Y es que cuando uno recibe el don de lengua, recibe
el lenguaje de Dios. Eso es. Y ese lenguaje de Dios, Satanás no lo conoce, porque ese misterio no se le dio revelación a él de ese misterio. Por eso es que cada creyente, por eso es que la orden apostólica de los apóstoles eran ser llenos del Espíritu Santo. Sí, porque señor. cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, muere a su yo, muere a sus deseos, muere a su voluntad, y entonces viene la vida de Dios, lo vivifica, y el Espíritu Santo hace la conexión entre el Espíritu que Dios ha puesto en él y el Espíritu del Padre. Y eso es una cosa maravillosa. Sí, eso es Porque el algo enemigo no extraordinario. puede de ninguna manera comprender lo que nuestro espíritu está hablando con el Espíritu del Padre. Sí, y definitivamente es una comunión directa, Sí, Señor. hablada en el lenguaje del reino, que no solamente puede servir para edificarte y levantarte y restaurarte y libertarte, sino que también funciona para comunicarse él directamente contigo e interceder Eso en es. favor de los santos que están aquí en la tierra. O sea, Eso las es. lenguas son extraordinarias, hermano. Sí, Si, Señor. y estamos hablando de esto, pero el tema no es las lenguas, pero si usted no las tiene, pídala. Pídala. Que Dios se la dé abundantemente. Eso es. Y será de grande bendición para el reino. Eso es. Bueno, José, y una vez de ya entonces funcionando con esto, con tu llamado tangencial como evangelista, ¿cómo tú llegas a la iglesia a la voz del Espíritu Santo acá en Guaynabo? Porque tú vives en Arecibo. En Arecibo. Tú eres del Sí, grupo señor. de Arecibo, de la gente de Gille. Amén. ¿Cómo tú llegas acá a tal distancia? Bueno, eso Acá, es, Guaynabo. es algo bien interesante, como el Señor, cuando Él quiere llevar a uno a un lugar, Él tiene todo bien organizado. Cuando yo comienzo en el evangelismo, inmediatamente Dios me instala cerca y al lado de la persona del evangelista Gille Ávila, quien mora hoy con el Señor. Y Tremendo evangelista. Tremendo Dicho sea de paso, evangelista, sí, el señor. pueblo de Puerto Rico se tiene que sentir extraordinariamente orgulloso y agradecido sí, Señor. de lo que Gille demostró de lo que es Dios en el corazón de un hombre entregado al servicio. Y Puerto Sí, Rico sí. tiene que, cuando hablar de Gille Ávila, reconocerlo, porque eso no es vanagloria ni orgullo, eso es sencillez y Sí, amor señor. por una persona que se consagró toda su vida al Evangelio. Gille nació, se dedicó al Evangelio una vez vino y terminó bien su obra. Sí, Hermano, Señor. porque es muy fácil empezar bien, pero es mucho más difícil terminar bien. Terminar bien. Y él terminó bien. Y Señor, La y le gloria y la honra es para el reconocemos Señor, eso. pero Sí, tenemos Señor. que admirarlo. Eso Y es. aquellos que nos estén escuchando tienen que saber que es cierto y verdadero, porque sobre Gille nadie pudo trazar una pauta. Bueno, cuando este hombre de Dios partió con el Señor, aún hasta la gente no creyente decían, este hombre se fue limpio. O sea, se fue con una vida ejemplar. Y Dios, como tiene su estrategia y su forma de trabajar, permite que yo esté cerca de este hombre de Dios, formándome en ese ámbito espiritual, en esa disciplina espiritual. Aunque con mi papá aprendí muchas cosas, porque aprendí el ayuno, aprendí la oración, pero una vez el Señor me instala con Gille, hay una dimensión mayor y aprendo unas cosas más profundas en el Señor. Ajá. Dentro de lo que es el ministerio, con el hermano Gille, Dios permite que esté cerca de la hermana Gloria Velázquez. Es Sí. por la hermana Gloria Velázquez que conozco a la hermana Estel Picard. Ya. Y la hermana Estel Picard un día me dice, yo quiero y siento en mi espíritu que tú vengas a mi iglesia a predicar. Y yo voy a hablar con mi pastor, el doctor Leonel Ramírez, que es este hombre de Dios que está aquí a mi lado. Y yo voy a hablar con él para que él te dé espacio para que tú vengas a predicar en nuestra iglesia en Guaynabo. Y yo accedí, y tan pronto la invitación llegó, pues llegamos a este lugar por primera vez, y cuando predicamos, aquello fue una bendición grande, todo lo que el Señor hizo. Pero luego de eso pasa un tiempo, y yo nunca acostumbro a llamar a ningún pastor, a menos que el Señor me indique, llámalo. Y yo llamé a mi pastor, y mi pastor me dijo, qué bueno que me llamaste, porque yo estaba pensando en ti, estaba orando por ti, y no conseguía tu número de teléfono, y estaba pidiendo al Señor que tú me llamaras. Cuando yo lo llamo, ahí es que el Señor comienza a hacer el enlace. Así es. Ahí es que el Señor comienza a mover todas las fichas espirituales para ubicarme en este lugar donde tengo el privilegio de perseverar. Fue interesante, mis amados Radio Escucha, porque en ese momento hubo el enlace espiritual, que ya lo había, pero como el tiempo de Dios, que es el Cairo perfecto, que es el momento oportuno, Eso es. Dios lo trajo en ese preciso momento donde yo estoy intercediendo en oración.
y me dio unas instrucciones que yo las quiero decir aquí abiertamente, Eso porque es. yo creo en la transparencia. Sí, Señor. Y nosotros como siervos del Señor, ungidos de Dios, llamados a servirle a Él, tenemos que ser transparentes. Sí, Señor. En ese momento, cuando hubo el encuentro espiritual, el Señor me prepara y me dice, recíbelo precisamente, y quiero decirlo porque ni siquiera esto ocurre en la iglesia, ocurre en mi oficina. Y me dice, vas a buscar tu talit, lo vas a traer a la oficina, y cuando mi hijo venga, le vas a poner el talit. Gloria a Dios. Y yo me quedo con la instrucción, yo, correcto, así lo haré, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa? En ese momento que él llega, le pongo el talit, me dice, regálale el talit, regálale tu talit. Y yo le pongo, no solamente le digo, te voy a poner este talit, sino que te lo voy a regalar. Y ahí inmediatamente el Espíritu Santo me dice, órale, porque voy a hacer una transferencia de la unción, Sí, Señor. de la resurrección, en mi hijo, porque la voy a usar grandemente para propósitos míos. Él me sirve sin ningún problema, él no tiene ambaje ni rodeo, y es mío. Sí, Señor. Yo pues, inmediatamente, cuando él llega, le pongo el talit, Sí, Señor. y le digo, este talit es mío, pero a Dios le ha placido que te lo regale, así que yo te lo quiero regalar como una prenda dada por Dios Sí, para Señor. tu vida. Y él me dice, empieza a llorar rápidamente, me acuerdo como ahora, pero un llanto de agradecimiento porque Dios había cumplido algo que yo no sabía, que era que él te había prometido regalar un talit y que iba a venir de mano de un pastor. Eso es así. Pero Dios, que es Dios perfecto y que lo hace mucho más abundantemente de lo que Señor. pedimos, no solamente le dijo, me dijo, dale tal y regálaselo, sino que ora porque voy a hacer un traspaso de la unción. Eso es. Dios, para la gloria de su nombre, me ha dado la unción de la resurrección, hermano. Sí, Señor. Aquellos que nos están escuchando, eso es una unción poderosa, que es una unción de revelación, de autoridad y de poder para convertir lo imposible posible. Sí, Señor. Con una frecuencia extraordinaria para la gloria de su nombre, porque yo simplemente soy un portador de lo que Él me manda a hacer. Todo a la gloria es para el Señor. Sí, Señor. No me miren nunca a mí, miren a Dios. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre. Y cuando le instala esa unción, yo me acuerdo como ahora, José brincó, yo diría que como 6 o 7 pies de altura y cae al piso completamente, hermano, Sí, Señor. acostado, y el talit no se cayó de su cabeza. Así fue. Sí, Señor. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Es que la perfección de Dios para un propósito divino la hace perfectamente, porque no hay leyes gravitacionales que puedan explicar un fenómeno de tal magnitud. Sí, Señor. Que una persona que está de pie brinque hacia arriba, caiga hacia abajo, no se haga nada, obviamente, sin nadie aguantarlo, y el talit no se cae de la cabeza. Sí, Señor. Eso no es posible en el mundo natural que vivimos, cuando lo hablamos matemáticamente natural en el mundo físico, pero Sí, Señor. las cosas de Dios no tienen que ver con las leyes físicas, porque Él rompe las cosas como Él quiere, Sí, y Él es Dios de toda creación, y hace como Él tenga que hacer para cumplir su propósito. Y me acuerdo como ahora porque fue algo llamativo y algo que pues que Dios hace en un tiempo y propósito determinado, donde estábamos solos en comunión con el Señor para cumplir ese propósito. Y es así como Dios le instala una nueva unción. Sí, Señor. Y me acuerdo como ahora que le dijo el Señor a través de mí, ten cuidado porque esa unción que he puesto sobre ti es una unción poderosa, es una unción que la vas a usar conforme a mi propósito, Sí, Señor. y será para que tú cumplas lo que yo he destinado, propósito en tu vida para mi gloria. Para tu gloria, Señor. Yo me acuerdo que el Señor me dijo, dile que cuando levante la mano derecha en la próxima iglesia tenga cuidado, porque van a ocurrir cosas poderosas y la gente se va a caer al piso ante el poder que he puesto sobre ti para que se manifieste mi gloria. Gloria a Dios. Y lo llamativo de esto, y me adelanto un poquito en la entrevista, es que él, como está instalado en una nueva unción, obviamente se le olvidó en el brazo derecho. ¿Y qué fue lo que sucedió? Wow. Nosotros en la iglesia que fuimos cuando el Señor habló esta palabra, mucha gente se cayeron sin tocarlo, bajo la unción de la resurrección para gloria y honra del Señor. Eso es bien poderoso, hermano. Y Sí, déjeme decirle algo, ustedes que me están escuchando,
Eso no solamente es para José, no solamente Dios lo ha puesto en mí, también lo ha puesto para ti. Sí, Señor. Tú que me estás escuchando en este momento, Sí, Señor. que has decidido venir al camino de Cristo, Señor Jesús nuestro. Aleluya. Tienes también la opción de pedirla y la palabra dice que Él la dará mucho más abundantemente. Sí, Señor. Te dará una medida apretada y remecida, porque Sí, Él lo Señor. que quiere es darte más para que tú crezcas más y le des la gloria a quien gloria merece Sí, y tiene. Señor. O sea, lo que quiero decir con esto, hermano, no entienda que hay orgullo en lo que se está hablando, sino todo lo contrario. Hemos dado una apertura a esto, Sí, para que usted vea que esta posibilidad que Dios ha puesto en este siervo del Señor Gloria está a tu Dios. disposición si le buscas en espíritu y en verdad. Sí, Señor. O sea, esto no es nada que tú no puedas adquirir y decirte algo más. No es nada que Dios no haya puesto ya en tu corazón. Sí, Eso Señor. está allá adentro. Cuando te conviertes al Señor, es cuestión de que tú te dediques a buscarlo en espíritu y en verdad, para que Dios se sienta honrado y Él entonces pueda hacer un depósito de su poder en tu vida para hacer la obra que Él te ha llamado a hacer. O sea, esto no es nada algo nuevo ni diferente, sino que ya está ahí para que tú también lo recibas, y va a depender de la disposición que tú tengas de entregarte 100% a Él. Si tú te entregaras 100% a Él, tú también lo recibirás. Y la palabra dice, y muchas cosas más grandes de las que Él hizo, tú harás en su santo nombre. Sí, Señor. Así que te exhorto a que también te unas a este esfuerzo de búsqueda para que tú también recibas el poder de lo alto para hacer la obra que Dios te llamó a hacer. Seas maestro, seas pastor, evangelista, profeta, lo que sea que Dios te haya mandado a hacer, Dios quiere hacer las cosas excelentemente. Aleluya. Y si a Él le gusta la excelencia, a nosotros tiene que gustarnos también la excelencia para que las cosas caminen conforme al propósito de Él. Sí, Señor. José, quería hacerte una pregunta. ¿Y cómo tú te sientes después de aquel momento que recibiste esa unción con el talí puesto, que estabas en el piso? Si nos puedes contar un poquito de lo que Dios hizo ahí en ese momento, que tú estás ahí recibiendo esa nueva unción, esas nuevas instrucciones, ese nuevo ministerio para desarrollarlo aún mayor de lo que ya estaba desarrollándose. Sí, Señor. ¿Qué sucedió ahí en ese momento, si te puedes acordar de esto? Claro, yo tengo que reconocer que luego de esa unción que recibimos, pues nuestra vida espiritual tomó otro giro, tomó otro entorno, tomó otro mover, porque cuando se habla para gloria y honra del Señor, porque estamos hablando es para gloria y honra del Señor, sobre la unción de la resurrección es algo demasiado fuerte. Yo recuerdo que cuando luego que caigo al piso no podía levantarme porque tenía una embriaguez espiritual tan y tan fuerte y tan pesada, que eso me ha marcado. No fue que me marcó, me ha marcado porque está marcado sobre mi vida para la gloria del Señor. Tan y tan fuerte que luego de que yo me voy de aquí, de nuestra iglesia, yo sentía esa unción fuerte moviéndose, ese peso de esa unción. Y mi vida ha cambiado y ha dado un giro tremendo luego de recibir esa unción, porque he podido observar y ver cómo en el ministerio el Señor ha estado haciendo, porque aquí todo el que lo hace todo es el Señor, nosotros somos un instrumento. Amén. El Señor ha estado haciendo cosas aún mayores, como Él dijo a través de los labios de mi pastor que iba a hacer, y es un mover de Dios tan y tan tremendo que el Señor cada momento, en cada ocasión y en cada administración, Él me sorprende con todo lo que hace. Amén, qué lindo, qué lindo. Nosotros hemos tenido ya insumos de varios pastores donde han invitado a José. Gloria a Dios. Y para la gloria de su nombre me han llamado para felicitarme y darme gracias por la oportunidad de prestarle a José. Yo le digo, ¿sabe qué? No me tienes que llamar ni dar las gracias. Dale las gracias al Señor que Él lo llamó a vivir en la excelencia, y oremos porque esa disposición que Él ha tenido y esa apertura de recibir de parte de Dios, esto para moverse en el propósito de Dios, ha sido grandioso porque Él así lo ha querido. Yo quiero decirte que esto también está a disponibilidad tuya si tu vida es vertical con el Señor. Sí, Señor. Cuando tu vida se torna en transparencia y no hay nada que pueda tapar el rostro de Dios para contigo, llámese que no hay pecado, que no hay envidia, que no hay celo, que no hay inseguridades, que no hay miedo, Sí, que no hay competencia, que es uno de los Señor. problemas que tenemos en el ministerio cristiano. Dios tiene
a bien presentar su rostro cara a cara contigo, y como una imagen en espejo, como Pablo lo describe en Corintios, Sí, Señor. viene hacia ti una transformación de vida que te va a ayudar a recibir el poder sobre tu vida de Cristo Señor Jesús nuestro, para cumplir unos propósitos. Y yo trataba de llevar anoche este mensaje, José, porque le estaba hablando a la congregación de pastores donde estábamos, de que todo esto viene como parte de la formación del disco duro de la nueva persona en Cristo Señor Jesús nuestro a través del Espíritu Santo. Pero que muchas veces el pueblo no recibe esto porque no buscan la transparencia necesaria para mirar el rostro de Dios cara a cara. Entonces, le traía el concepto envuelto de cuando estaban en el monte y fueron transfigurados, y vieron en el monte de la transfiguración cómo ese poder se plasmaba en él. En el caso de, por ejemplo, podemos ver que la gloria de se mostraba sobre Moisés externamente y fue adquirida. Y es algo interesante porque Moisés en ese momento tenía esa gloria externa que tuvo que ponerse un sombrero para pararla, que es una brillantez, una luz poderosa de su poder que externamente se veía. Pero lo interesante de esto, José, le decía yo a grupo pastores que estábamos hablando anoche, que esa gloria que fue depositada externamente sobre Moisés no bajó al corazón de Moisés. Que es por eso precisamente que hoy en día en las iglesias no se está manifestando un evangelio de poder. Ese evangelio de poder viene a ocurrir cuando nosotros quitamos las verjas, no solamente de nombres conciliares, de conceptos intelectuales, de títulos doctorales. Todo eso lo hemos quitado por amor a su nombre, y hemos borrado todo ese andamiaje que resulta ser verjas y piedras en el camino para poderle ver el rostro de Jesús cara a cara. Moisés, fíjate que quedó demostrado ampliamente a través de la palabra que no bajó esa gloria externa que estaba en su cara, en su cabeza, y se tenía que poner un sombrero para taparla, porque no bajó al corazón. ¿Cómo sabemos que no bajó al corazón? Que su reacción violenta al pegarle 2 veces a la peña reflejó que esa gloria no había bajado a Dios. Y es exactamente lo que está pasando en las iglesias en Puerto Rico. Se está viviendo en una competencia de quién tiene más miembros en la iglesia, de quién hace más milagros, de quién recolecta más dinero, de cuántas veces aquel sale más en la televisión y en la radio que el otro, y nos hemos diversificado en una serie de cosas humanísticas e intelectuales que son impedimentos para lo que Dios quiere hacer en la vida de los creyentes. Y como consecuencia de eso estamos teniendo unas iglesias donde el poder del evangelio no se está manifestando como Dios quiere que se manifieste. O sea, ¿de qué estoy hablando? Que cada vez que tú tengas una asamblea, un culto, tiene que haber necesariamente manifestaciones de poder, no de convicción de pecado solamente, sino que la manifestación del poder se tiene que ver externamente, porque ya interiormente la limpieza de ese carácter, de ese andamiaje que impedía que pudieran llegar a ver la cara de Dios cara a cara, el rostro de Dios cara a cara, pueda permitir que ellos puedan entonces sintonizarse con esa transparencia y haya un mover nuevo de una dimensión espiritual donde la gloria de Dios, la chequina de Dios viene a formar parte en el corazón interno para que externamente haya la manifestación de poder, de autoridad. Y le hemos llamado, o el Señor le llamó el poder de la resurrección, porque obviamente se levantarán muertos. Pero no solamente Dios se limita a esto, Dios se limita, no tiene límite, no se limita a carácter de hombre ni intelecto de hombre, sino que se proyecta algo más profundo que nosotros tenemos que buscar, que es buscar los designios y propósitos de Dios para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y José ha sido llamado para eso, igual que todos y cada uno de nosotros, y tenemos que tener la idea clara de que tenemos que vivir en la búsqueda de cumplir un propósito donde podamos ver a Jesús cara a cara. Hay un punto que mientras estás hablando, pastor, viene a mi corazón, y es que
para que esta manifestación, porque puede ser que hayan personas que nos están viendo ahora mismo en vivo y estén preguntando, ¿cómo yo puedo tener esa manifestación de Dios? ¿Cómo es que puedo apoderarme, posicionarme de esa unción? Mire, hay una oración que Cristo hizo, y la hizo y sus discípulos escucharon. Y Cristo le dijo al Padre, Padre, que ellos, refiriéndose a los discípulos, porque en ese momento la iglesia que comenzó con Jesús fueron los discípulos. Sí. Cristo le está diciendo, Padre, que sean uno. Y este es el gran problema. Aquí es donde viene la situación, porque mire, nosotros podemos tener diferencias en algunas cosas, pero el Espíritu es uno. Nos tiene que unir el mismo Espíritu a todos. Entonces, el detalle es que para que esta unción para gloria y para honra del Señor pueda fluir en tu vida, pueda fluir en tu congregación, porque si esto no está pasando en tu congregación, hay algo raro que está pasando. Entonces, para que esto pueda fluir, la oración de Jesús se tiene que cumplir. Y la oración de Jesús será, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Porque, ¿por qué Cristo oró esto, pastor? Porque Cristo le hizo saber a los discípulos, le dio la revelación, le dijo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso es. Entonces, para que el mundo pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios y que fue enviado por Dios, tiene que haber en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, algo que se llama unidad. Cuando el pueblo está unido, difícilmente el enemigo puede entrar. Difícilmente el enemigo puede penetrar el lindel. Pero cuando hay verjas, como dice mi amado pastor, cuando hay algo que nos separa, cuando hay algo que nos aísla, entonces ahí es el problema, porque entonces viene Satanás y toma ventaja. Y nosotros como iglesia tenemos que comprender que la iglesia tiene que posicionarse, tiene que instalarse y tiene que ubicarse en el lugar y en el sitial donde Dios la tiene. Porque ¿qué sucede, pastor? Mientras haya un sector de la iglesia que no está alineada, que no está ubicada en el destino profético, Satanás toma ventaja. Eso es así. Satanás gana ventaja. Pero cuando la iglesia se activa y comprende la oración de Jesús y activa, aleluya, la oración de Jesús, entonces va a comprender que cuando es uno, entonces está entrando en el propósito de Dios. Porque mira qué hermoso esto. Dios dice en su palabra en Deuteronomio que uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Entonces esto en el sentido espiritual, cuando la iglesia está bien unida, cuando la iglesia está bien fragmentada, hermano, el infierno tiene preocupación. El infierno tiene que temblar. Por eso es que hoy el Espíritu Santo, además de que el pastor y mi persona estamos interactuando con respecto a mi llamado evangelístico, pero hoy el llamado de Dios en este mismo momento es a la unidad. Eso es. El pueblo tiene que estar en unidad, porque donde hay unidad, hermano, mire, usted va a comenzar a ver milagros, prodigios, señales, maravillas, bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, si no está ocurriendo eso donde tú estás, algo está pasando. Sí, mira, y José, hay una cosa bien real que yo sé que estamos entrevistándote, pero aprovechar este espacio de tiempo, hermano. Si usted tiene verjas que impiden que usted pueda crecer a la estatura de un varón perfecto. Sí, Señor. Deuteronomio dice bien claro, no pongáis imagen delante de mí. Fíjate, me viene a la mente que cuando él dice delante de mí, se refiere a Panini. Panini es delante del rostro de Dios. Eso es. Cuando tú pones una imagen delante del rostro de Dios, la gente va a decir, ¿pero qué imagen? Yo no tengo imagen en mi casa. No, esta imagen en la profundidad de la revelación neotestamentaria, que es la iglesia que estamos viviendo, se refiere a los celos, a las envidias, a la competencia, a querer ser prominente. O sea que está dentro de nosotros la imagen distorsionada viviendo, que no debieran estar viviendo porque hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Jesús. Sí, pero al no entender la redención que Jesús pagó en la cruz del Calvario y no haber la rendición total y completa, el enemigo ha utilizado, porque le ha permitido a las personas que el enemigo entre a través del miedo, a través de la competencia, a través de querer yo ser más prominente, más reconocido,
que me vean más veces, y eso ha hecho que el poder de Dios disminuya y no se manifieste, como yo siempre digo, full blast. Eso es. O sea, que es lo que estoy llamando y le quiero decir, que la transparencia tiene que nacer como un deseo íntegro del corazón para que nada pueda interponerse entre tu rostro espiritual y el rostro de Dios. Sí, Señor. Porque cuando tú decides hacerlo de esa manera, es única y exclusivamente cuando encuentras la verdad absoluta de su gracia y de su poder para la manifestación de su gloria en tu vida. Oye, pastor, eso que tú estás apuntando me hace pensar en palabras que salían directamente de la boca del hermano Gille. El hermano Gille me enseñó un principio que yo admiré y admiro porque él no está muerto, él está vivo en el paraíso de Dios. Sí, ¿sabes? señor, Que él dejó de estar con nosotros aquí, pero está en el paraíso de Dios. Y él me enseñó algo, pastor, que lo acaba el Señor a hablar a través de tu boca. Y es que él me dijo, José, donde quiera que Dios te lleve, lo más alto que Dios te pueda llevar, siempre recuerda darle la gloria y la honra al Señor. Sí, Señor. Porque quien hace todas las cosas no eres tú. Tú eres un instrumento. Mire, este micrófono está siendo un instrumento para que yo pueda hablar. Pero si yo no me posiciono detrás de él, se queda como instrumento nada más. Todo lo que nosotros hacemos, me dijo Gille, lo hacemos para gloria y honra del Señor. Y el ejemplo más grande que yo pude tener de humildad y de un hombre, porque hablar de la persona de Gille es hablar de una persona que fluía en unos milagros sobrenaturales. Y por muchos años. Y por muchos años. Aún en la condición de enfermedad que, ¿verdad?, vino sobre él para antes de irse con el Señor. Aún en esa condición Dios lo usaba y gente se sanaba porque la unción está instalada. Pero algo que yo aprendí, que nuestro pastor está apuntando y que usted como ministro que me está viendo y con mucho respeto se lo decimos y con mucho amor, tiene que reconocer es que aquí el que hace la obra, el que hace los milagros, el que hace absolutamente todo es Dios. Es Dios. Cuando usted comprende eso, usted puede tener una vida plena, una vida abundante, una vida de bendición, una vida donde usted va a ver todo el tiempo a Dios operar a través de usted, pero usted eso lo va a hacer que buscar más, porque yo recuerdo que cuando yo iba los miércoles a orar con Gille, yo lo buscaba a su casa. Dios me dio ese privilegio grande por el cual le doy gloria y honra al Señor. Nunca fui a buscar a Gille, a buscarlo en el lugar donde él buscaba la presencia de Dios, que era en el sótano. Y nunca recuerdo haber llegado que yo no lo encontrara de rodillas. Fíjate que tú hablas de Gille y recientemente yo estuve en Panamá y a mí me gusta siempre antes de llegar a predicar a la iglesia, llegar 1 o 2 días antes para ambientalizarme, orar y estar sintonizado con el Espíritu de Dios. Señor. Y mientras caminaba por la capital de Panamá City, es increíble ver, y lo pongo de ejemplo porque me acuerdo de esto, cuando yo le decía y me preguntaban, ¿usted es puertorriqueño? Sí. Aquí estuvo el hermano Gille. Wow. Y mire, venga acá, y llamaban a alguien por allá adentro, y si este nietecito mío no hablaba, mire, y está hablando, dile tu nombre. ¿Y quién te puso las manos para que hablara? Gille Ávila. O sea que cuando uno ve estas cosas, yo me llenaba de mucho regocijo, no solamente porque Puerto Rico tuvo el placer, tuvo la oportunidad de tener un evangelista como Gille, sino que fue un placer escuchar eso y estar en ese sitio para poder escuchar las señales, milagros y prodigios que tanto él hizo. Pero no solamente ahí, yo te puedo decir más de 17 casos que antes de llegar a la predicación, la gente me presentaba a sus hijos, sus hijas, mujeres que no podían quedar embarazadas, quedaron embarazadas, y un sinnúmero de señales y milagros que venían hacia mí y ellos me decían, yo quiero que usted le diga, mire, de mi caso, que se cumplió lo que él dijo y dele mi saludo. Porque ellos se creen que uno vive al lado de Gille, yo estoy viendo todos los días. Y yo me gozaba de escucharlo porque la gente en su pureza y en la acción de dar gracias por lo que Dios ha hecho, se identificó mucho con el nombre de Gille Ávila. Qué lindo. Y yo digo esto como una anécdota real, Sí, señor. porque cuando caminaba por las calles de Panamá y veía estas cosas, verdaderamente tú sientes como una persona que se consagró al Señor pudo bendecir a tantas vidas. Y finalmente quiero decirle que esto está a merced, está en sus manos el poder adquirirlo. Sencillamente, si usted decide venir al Evangelio con la pureza y la integridad necesaria que requiere y demanda nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor.
Quería también preguntarte, José, ¿dónde se te puede conseguir para que puedan nuestros amados radioescuchas y televidentes puedan contactarte a ti? En la pantalla yo me imagino que están los teléfonos de la iglesia nuestra, La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146 en Guaynabo. Sí. Pero aparte de eso, ¿tienes algún otro teléfono que nos puedas dar? Ahí en pantalla están saliendo tanto los teléfonos de mi pastor como mi teléfono. Usted lo está viendo ahí en pantalla. Okay. Si usted se quiere comunicar con mi persona, lo puede hacer a través del 787-605-8851. Y si quiere comunicarse también, lo puede hacer a través de mi querido pastor, ya que todos los compromisos evangelísticos a donde yo acudo, mi pastor sabe dónde yo estoy bajo la cobertura y el conocimiento de mi pastor, ¿verdad? Usted puede llamar al 247-6738. Ese es el número de teléfono de mi amado pastor que está aquí conmigo. Usted puede llamar a cualquiera de los dos números de teléfono y estaremos pues agendando el compromiso que usted tenga bien para invitarnos y orando al Señor. Para todos nuestros compromisos, créame que yo me preparo en oración y en ayuno antes de ir al lugar, porque entendemos que cuando Dios nos lleva a un lugar, Él no nos lleva a perder el tiempo, nos lleva a hacer algo poderoso y algo importante. Y algo que quiero volver a recalcar y quiero volver a apuntar es que no vamos a ninguna iglesia como llaneros solitarios. Vamos a la iglesia que vamos a predicar con el conocimiento del pastor, con la cobertura pastoral y con una bendición tan grande también adicional a la cobertura pastoral, y es la cobertura de los intercesores de nuestra iglesia. Porque si para algo tenemos una bendición grande adicional de tener la cobertura del pastor, es que cuando rendimos cuenta, la cobertura del pastor está sobre nosotros y la cobertura de los intercesores de esta casa están sobre nosotros. Y yo siempre le aconsejo a los evangelistas, a los que tienen ministerio, con mucho respeto le digo esto, y es algo que el pastor ha estado apuntando. Usted siempre déjese llevar y dirigir por el Espíritu, pero rinda cuenta. Y de todo lo que usted hace, entienda que usted solamente está siendo un instrumento. No compita. No piense que están ocurriendo las cosas porque es usted. No, porque no somos nosotros. Es el Señor el que lo hace. Si pudiéramos reconocer esto, pudiéramos tener una vida de plenitud y una vida de bendición, donde vamos a ver a Dios obrando todo el tiempo. Y mientras más Dios pueda operar y a obrar a través de ti, más pequeño y más pequeña tienes que ser. Y eso te compromete más, pastor. Excelente. Sí, porque tienes que buscar mucho más al Señor, porque como tú dependes de guardar el contacto con Él para que Él sea el que fluya a través de ti, eso te va a llevar a que tú cada vez le busques con toda tu alma, con todo tu espíritu, para que Él pueda ser encontrado. Excelente, hermano. Yo quiero decirle a ustedes que el hecho de hacer las cosas como dice la palabra que Dios en tu vida, te ciñe de una autoridad para hacer la obra de Él en grande. ¿Sabes por qué? Porque cuando rindes cuenta, cuando te entregas a lo que Dios quiere hacer, Él se encarga de lo que tú tienes que hacer. Y se glorifica para la gloria de su nombre. Así que, José, quiero darte las gracias. Amén. Eres muy amable en venir a compartir este tiempo con nosotros. Sé que tú estás bien ocupado, pero quiero emplazarte para que de aquí en adelante saques tiempo para que hagas unos programas evangelísticos desde aquí de la emisora, La Voz del Espíritu Santo, Radio Ves, para que este pueblo pueda ir creciendo y recibiendo el mensaje que Dios quiere para este último tiempo que estamos viviendo. De tal manera que el pueblo sea edificado, fortalecido, liberado, sanado y restaurado a la imagen de un Cristo vivo. Así que te estoy emplazando públicamente a través de estos medios para que te comprometas no solamente con Dios, sino también con nosotros, a que podamos proyectar la imagen correcta de un Cristo vivo, y ellos también puedan crecer en esa dirección para la gloria de aquel que te llamó a la excelencia. Así que quiero decir que, mis amados radioescuchas, usted está sintonizado con la internet a través de la Radio Ves, que es La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle 146 en el pueblo de Guaynabo. Nosotros tenemos una orden de culto que los martes a las 7:30, los jueves a las 7:30, los domingos empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a la hora que el Espíritu Santo quiera, y comenzamos otra vez a las 6 de la tarde,
los domingos y Nuestro segundo terminamos culto. en el segundo culto Eso es. a la hora que el Espíritu Santo quiera. Quiero decirte que ministramos uno por uno y por eso nos tomamos el tiempo que el Señor quiere que tomemos. Sí, Señor. Y es nuestro estilo a lo cual Dios nos ha llamado Sí, y usted va a ver cosas grandes para la gloria de su nombre, así que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, bienvenidos aquí en Guaynabo a la calle Carazo 146. Nuestros teléfonos están ahí, Sí, señor. aquel que necesite comunicarse directamente a nosotros, tiene los teléfonos en pantalla, sírvase llamar en entera confianza. Que Dios le bendiga y será Eso hasta una es. próxima oportunidad. Amén. Sean Dios les bendecidos. bendiga. Amén. Adiós. Gloria a Dios.